les va a aparecer algo, pongan entendido, no pongan salir de reunión, ¿sí? Aprieten entendido, pero no pongan salir de reunión, pues se van a salir de la reunión. Les va a aparecer un cartel. Eso indica que yo estoy grabando, sí, que les aviso que ya empecé a grabar. Las reglas, ya les digo, con que se compren esta escuadra les va a servir, ¿sí? Y no necesariamente todas estas. O sea, esta, por ejemplo, tiene la misma curva que esta que tiene acá, que es para hacer el costado de la cadera. Esta equivale a esta. Y esta, ¿sí? Equivale a la curva que yo tengo acá, para poder hacer los escotes y las sisas. Yo a estas se las voy a enseñar y les voy a enseñar cómo usar esta y también cómo usar estas. Pero para las que tienen que comprarse directamente, si se compran alguna de estas. ¿Dónde se consiguen más baratas? En Casablanca. Yo el año pasado la pagué, o este año fue. No, este año. La pagué creo que 180 pesos cuando arranqué con todo esto. Pero ahora, calcúlele que no debe estar más de 500 pesos. No debe estar más que eso. ¿Esta sirve? Sí, esa te va a servir, lo que te va a costar un poco es para la parte, o sea, no la vas a poder usar para las curvas, ¿sí? O sea, te va a servir por ahí la curvita que tiene acá en el centro, por ahí para la del cuello, pero lo que tiene es que te permite hacer las curvas un poquito mejor para lo que es la parte de la sisa, la parte del cuello. Pero servir sirve, o sea, no es que no sirvan, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes tengan sirvan. Yo no les pido que compren, ¿sí? Esperen que... yo no les pido que compren nada, o sea, mi intención es que si lo tienen, buenísimo. Si no lo pueden comprar, no pasa nada, porque con que tengan una regla, aunque sea de 30 centímetros, pueden trabajar. Las reglas más largas obviamente nos van a ayudar o nos van a facilitar para, por ejemplo, cuando tenemos que hacer pantalón o vestido, que necesitamos distancias más largas para recorrer, entonces es más fácil para que la línea nos salga recta. Si no las tiene, no importa, o sea, lo que tenemos que hacer es ir midiendo cada 30 centímetros y poner la regla. Nada más. Pero la que quiere comprar o la que quiere empezar a tener, o sea, empezar a sumar, puede comprar. ¿Qué les aconsejo? Primero con la escuadra van a ir perfecto. ¿Estaba bien? Viviana, ¿me querías preguntar algo? ¿Estaba bien? A ver, ¿para qué no te veo? Para que te busco. Viviana, para que te me apareces como Viviana, no las tengo todas, para que me voy a desenclar yo, porque si no me aparecen como, no las puedo ver, ahí está. Para que no te encuentro, porque tengo 3 pantallas. Ahí te encontré. Ahí te encontré. Y después tengo la escuadra esta. Sí. Las dos te sirven. Perfecto, bárbaro. Gracias. ¿Me escuchás, Mara? Sí, perfecto. Porque me habían puesto que no me escuchaban, entonces digo, por las dudas, si hay alguna que no me está escuchando, me avisa, porque por ahí es que un problema cuando entraron. Entonces, si tienen que comprar, compran. Si ya las tienen, usan lo que tengan. Después, papel, en molduras aguileras también las venden. Sí, en molduras aguileras también las venden. El otro día las vi, tenés razón. No sé cuánto están, pero deben estar más o menos lo mismo que en Casablanca. No debe haber mucha diferencia. Casablanca por ahí... No, Le Pupe es más caro. Lo que pasa es que Casablanca, por ahí yo les paso un precio, pero a mí me hacen precio mayorista. Por ahí la diferencia es muy poquito, pero
es un poquito más a lo que el precio que yo les puedo llegar a decir. Pero bueno, cada vez que ahora tengo que pasar un presupuesto o algo, tengo que llamar a Casablanca y decir, ¿cuánto está ahora en las cosas? Porque nada, me infarto cada vez que llamo y pregunto. Pero ya les digo, o sea, no necesariamente eso. Después, papel, pueden utilizar papel madera. No les recomiendo el papel de molde que es ese finito medio transparente. No les recomiendo ese papel porque o sea, está bueno cuando tenemos que calcar, ¿sí? Pero hay otras formas de poder calcar sin ese papel. Porque ese papel es muy finito, entonces, cuando empezamos a trabajar y demás, cuando recién estamos arrancando, tenemos que borrar. Hay que trabajar con lápiz, no con lapicera. Entonces, si tenemos que borrar alguna línea, en el papel molde donde empezamos a borrar se nos arruga, hacemos desastres. Entonces, para evitar todos esos desastres, les recomiendo papel madera. Papel madera el más económico que encuentren. Si no consiguen papel madera o tienen, no sé, el papel, ¿vieron? Es el de fiambrería, el que viene envuelto en fiambre, que es medio grisecito, que también es económico. Pueden usar ese papel puesto uniendo hojas. Ustedes van a ver que yo siempre les trato de buscarle la forma más económica para que puedan trabajar y que puedan hacer las cosas y no gasten. Perdón. Sí. Por ahí, para quienes están cerca de acá en Mar del Plata del centro, en las papeleras se consigue el papel madera, yo he conseguido ahí, la librería Luro en Rioja también tienen, estaba más o menos, hará un mes y pico, 40 centavos, no sé ahora cuánto, pero bueno. Sí, no estaban mucho. Yo tengo que volver a ir a comprar porque me quedé, o sea, yo utilizo el papel madera para envolver las cosas para enviar, porque hago envíos de las cosas que yo hago en 3D. Y tengo que volver a ir a comprar, así que cuando mucho en estos días yo les paso después por WhatsApp cuánto está en Velázquez, que yo lo tengo acá en Juan B. Justo y 12 de octubre, más o menos por ahí, que es una papelera. Yo por lo general les compro a ellos ahí. Acá en Entre Ríos, creo que es Moreno y Bolívar, ahí hay una papelera también. También. No, Como papeleras dato. hay un montón que pueden conseguir, exacto, pueden conseguir en las papeleras que les va a salir más económico que en una librería, lo que es el papel, ¿sí? Por eso también, o sea, a mí se me ocurrió el papel ese de fiambrería, que no es finito y que pueden trabajarlo, pueden borrar, y es más económico. A ver, compran ahí, venden bolsitas cerradas las cosas. En Camoa también está barato si lo compras por kilo. También. Por eso tienen que ir viendo, ¿sí? Si alguna vez que, por ejemplo, el grupo del WhatsApp, yo se los voy a aclarar. Yo el grupo de WhatsApp lo voy a dejar abierto siempre y cuando mantengamos el decir, bueno, yo para poder mandar las imágenes, ¿sí? De lo que ustedes están haciendo en la moldería para yo poder corregir. Yo, por lo general, las correcciones se las voy a dar el mismo día que hacemos la clase. ¿Sí? Entonces lo corregimos, o sea, se los corrijo entre todas para que vayan viendo cuáles son los errores y entre todas vayamos viendo, ¿sí? Dónde falla o dónde no falla. Pero tratar de evitar de poner cosas, o sea, de ir poniendo otras cosas que no sean solamente a lo que es el que corresponde al grupo. Por ahí alguien encontró algo que esté muy buen precio y que nos sirva a todas, lo pone en el grupo, eso sí. Pero bueno, tratar de evitar eso, pues si no, después si no lo tengo que hacer es cerrarlo y solamente escribo yo. Entonces lo que no quiero es escribir solamente yo, sino que también sea un grupo donde puedan todas participar y poner, bueno, mira, encontré esto en tal lugar a tal precio, ¿me sirve o no me sirve? Por ahí alguien lo sabe y lo tiene en menor valor en otro lugar, entonces poder ayudarnos entre nosotros con respecto a eso, ¿sí? Ese papel sulfito, no, a eso sí también, chicas. O sea, por ahí les puedo tratar de decir algo y alguna de ustedes me puede sacar, desasnar porque me olvido de las palabras, se me van.
Listo. Bueno, después ahora eso ahora vemos, lo vemos, ¿sí? A ver si me quedó alguno más dando vuelta, algún mensaje más. Bien. De las que están acá, ¿cuántas tienen idea de moldería? Levanten la mano las que tienen cámara. Ah, Una, dos. Solo un poco nomás. Lo que apenas y lo que sepan, no importa. Bien. Perfecto. Nada. Yo. Bien. Igual no se preocupa, a ver, yo les aviso por qué. ¿Por qué pregunto si alguien que sabe? Porque voy a arranco desde 0, 0. ¿Sí? De la que no sabe, nada. Marroquinería, perfecto. Esperen, esto está sonando. A ver. Esperen que estoy silenciando, no, espero no silenciarme a mí, porque a veces empiezo a silenciar y me silencio sola. Hago tic, me silencio. Hice moldería en Piazza. Ah, bueno, pero bueno, yo hice moldería en Piazza. ¿Quién te daba en su momento? Trinidad. Una chica rubiecita de pelo corto que se fue a vivir a Europa después. Ah, entonces no la conozco. No fue de la camada que vi yo. Pero creo que, no, me suena a que estaba cuando yo estaba, pero estaba otro tipo estaba en otro curso y que no daba en la parte de diseño. Pero tenía buenas referencias de ella. ¿Aprendiste algo o no aprendiste nada? Aprendí, pero como que muchas cosas las pasaba por arriba, parecía como que le faltaba información. Entonces, no. Sí, por ahí le preguntaron cómo hacerlo con alguna tela elástica, me acuerdo, y nunca supo Sí. responderlo. Entonces, bueno, me parece que agregar información siempre es bueno. No, es que sí, o sea, yo siempre digo que siempre es más, o sea, está bueno sumar. Por ahí algo que ustedes me pregunten que yo te puedo decir, mira, déjame y te lo averiguo, porque o sea, a mí me puede llegar a pasar que no sé, no te lo pueda responder en el momento. Pero yo admito que te digo, mira, no, la verdad que no lo sé, déjame que te lo averiguo y te lo respondo. Telas de punto, yo después les voy a pasar un apunte, ¿sí? Que es para telas de punto exclusivamente, y es moldería específica para telas de punto. Es moldería basada en moldería industrial para telas de punto. Pero yo les voy a enseñar desde el molde base, que es un molde base de pinzas para telas planas, cómo transformarlo a tela para ese molde sin pinzas a tela de punto. ¿Sí? Que se puede trabajar igual, pero los otros apuntes principalmente son para hacer confección en escala, ¿sí? A lo que es moldería industrial, por eso se le llama cuando se hace en gran cantidad y no se hace personalizado. Bien, telas de punto y telas planas. Telas de punto son aquellas telas que ustedes van a ver que están como tejidas y que tienen un cierto rebote. Vieron que como cuando uno teje con 2 agujas, la trama principalmente ustedes la van a poder definir de esa manera. Vieron el tejido de 2 agujas que tiene de espiguitas de un lado, ¿sí? Y como si fueran olitas del otro. Por lo general la tela de punto tiene cierto rebote hacia los costados. Uno puede estirar la tela y la tela vuelve a su lugar, dependiendo del tipo de tela, obviamente. Las telas de punto podemos encontrar el jersey de algodón, modal, algodón con lycra, la lycra es de doble rebote, pero es una tela de punto. La anilla, ¿sí? La anilla es una tela tejida, es una tela de punto. Y después las telas planas son como, yo se las voy a decir más que nada para que las puedan ubicar principalmente en la cabeza. La tela plana es aquella que tiene una trama, sí, están tejidas, están tejidas también, pero es un tejido diferente. Tienen una trama y una urdimbre. La urdimbre, sí, son esos hilitos que van en forma
vertical, y la trama los atraviesan de arriba hacia abajo. Si alguna hizo alguna vez un telar, o ha trabajado con telar, el telar va uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y la tela se va tejiendo, ¿sí? De esa manera. Yo les voy a mostrar, porque tengo un telar acá, y es más fácil para poder ver. Por ejemplo, ¿ven? Esto sería, si yo lo pasara, sigas como si fuera tela plana, estas son los hilos donde se van a tejer, y esta es la trama. Esta es la urdimbre y esta es la trama. El hilo sube y baja. Obviamente que en las telas los hilos son mucho más finitos, entonces a veces es imperceptible este tejido. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Porque vieron que cuando uno lo abre o corta, se empieza a deshilachar, y donde se sale un hilito, empiezan a salir un montón de hilitos más. Eso es tela plana, porque más que nada a la hora de que se deshilachan. Tenemos microfibra, se me fueron todos, gabardinas, jeans. Por ejemplo, el jean es una tela plana, pero está hecho, por ejemplo, el jean elastizado es tela plana, pero está confeccionado con elastano. El elastano lo que hace es que podamos ponernos el jean y nos quede, o sea, nos quede ajustado y no quedar duras, como quedábamos con los otros jeans que eran bien, era el jean duro que no tenía rebote. A ver, si ustedes me preguntan por ahí el polar. Bueno, la tela de jogging es tela de punto, ¿sí? La tela que nosotros utilizamos para buzos o pantalón, esa es una tela de punto. El polar es una tela, se le dice aglomerado, conglomerado, ahora no me sale bien el nombre, que esa tela se define porque es una superposición de capas, o sea, en sí no está tejido, ¿sí? Da la sensación de que estuviese tejido, pero es una tela técnica, o sea, no es algo que está realmente tejido, se hace de una determinada manera. El sabanero es plana, exacto, sabanero. El sabanero puede ser, ustedes tienen el arciel o el acrocel, que es lo mismo. La diferencia entre arciel y acrocel, sí, a la hora de confeccionar, el arciel es la marca, ¿sí? Del acrocel. Es como el acrocel. Pero lo que tiene el arciel como marca es mucho mejor, de mejor calidad. ¿Sí? Si ustedes le dicen, bueno, quieren hacer un ambo para un médico, o para, por ejemplo, el otro día me decían una de las chicas, para una fábrica. Bueno, para una fábrica yo le dije, le recomendaba arciel y no acrocel. ¿Por qué? Porque el arciel resiste más los lavados, resiste más la lavandina y todo lo demás. En cambio, el acrocel a veces es un poco más fino y no es de la misma calidad. A veces, con el mismo nombre, pueden variar la calidad. Entonces también es buscar calidad, ¿sí? Después tenemos los Polar Soft, y esos no son ni telas de punto ni telas planas. Reaccionan como tela de punto porque ceden, ¿sí? Algunos tienen un poquito de rebote, pero no son ni una tela ni otra, ¿sí? Tienen que fijarse, principalmente, si ustedes agarran la tela, miren. A ver. Por ejemplo, esto es jersey de algodón, ¿sí? Si ven que yo estiro, y la tela tiene un rebote, se estira. Estas telas, cuando nosotros hacemos una remera, cuando nos ponemos la remera copia la forma del cuerpo y se adapta. En cambio, si hacemos algo con una tela plana, estoy buscando, tengo acá. Por ejemplo, esto es una microfibra. Si yo lo pongo, estos son los orillos de la tela. Si yo lo pongo así, estiro y no se estira, no cede. Entonces, cuando yo tengo que confeccionar, por ejemplo, una camisa, en la camisa tengo que ponerle pinzas, ¿sí? En la parte del busto para que genere el volumen o el espacio para que entre el pecho. Si no le ponemos las pinzas, no nos prende.
¿sí? O sea, ahí es donde nosotros tenemos el problema de la mayoría de las que tenemos busto, que las camisas no nos prenden, o sea, o nos prenden de abajo, o no nos prenden de arriba, y si nos prenden de arriba nos queda enorme de abajo, que por lo general no pasa. O sea, no prenden de arriba directamente, prenden de abajo y arriba corren riesgo de que le saquemos un ojo a alguno. Eso por lo general pasa, sí, con las telas planas. Microfibra, la fibrana que se usa mucho en verano. ¿Sí? ¿Vieron esa tela que viene siempre de colores, que es finita, que es fresca para poder trabajar? Esa es una tela plana. Consejo, y que cada vez que nombro la fibrana lo repito y lo repito hasta el cansancio: fibrana, siempre laven la fibrana antes de usarla y después cortan y hacen todo lo que ustedes quieran. La fibrana siempre achica. Achica, pero mucho, ¿sí? Entonces, si nosotros nos hacemos algún vestidito o algo que nos quede bien al cuerpo, me parece que vino. Ah, denme un segundo. Dale ahí arriba la bolsa esa, Cami. Sí, que es del abuelo. Perdón, que tengo a mi viejo que estaba accidentado y hoy le fui a comprar el cabestrillo y lo vino a buscar mi cuñado. Vamos también. Una cosita más, ¿no? Para sumar a todo. Entonces, me ha pasado de que de ponerme, por ejemplo, hacerme una camisa o algo en fibrano y me quedaba bárbaro, todo, la pongo a lavar, no me entró más. No me entró más. ¿Por qué? Porque se achicó. Y no hay forma, no hay forma de agrandarlo. O sea, es una lavada para que después, cuando armemos la prenda, no nos pase eso. ¿Hay alguien? A ver, me están levantando la mano. Silvina, ¿vos me querías preguntar algo? ¿O Patricia? ¿O fue sin querer? Decime, Pato. Abrí el micrófono. Tenés el micrófono apagado, Patricia, si me estás queriendo preguntar algo. No, me quedó de hoy levantada la mano. Perdón. No, Algo sé de moldería, era eso, ¿te acordás? Bueno. Listo. No, sí, hiciste el de confección también. La semana que viene arranco el de confección, ¿sí? La que estaba anotada y no le haya llegado el mail, ahora les digo cómo distinguir el algodón de calidad. Y no le haya llegado el mail para la parte de confección, me avisa que o no se pudo llegar a anotar, que quieren anotarse en lo que es confección. Esto es así. Este es moldería básica y el otro es confección, pero en moldería voy hablando muy rápido, ¿sí? O sea, nada a este ritmo. Si no, les explico el molde muy rápido y después paso a la parte de transformación y después a la máquina a hacer alguna de las prendas o algo de lo que hice de transformación, de lo que es la moldería. Entonces, si hay alguna que no le haya llegado el mail o se quiera anotar, me escribe por privado, me manda el mail y el nombre para yo poderla anotar en la lista, ¿sí? Y para que la semana que viene... Carla, te anotaste en todo, está bien. Lo de confección son los lunes de 14 a 16, igual que este. Bien, la que quiera hacer la parte de confección me avisa. Si están haciendo esto les va a venir bárbaro, porque por ahí yo voy a ir muy rápido a la parte de la moldería en el otro, entonces con este, lo que no entiendan de moldería con este lo van afianzando con este, ¿sí? O sea, si pueden hacer los dos, tienen la opción de hacer los dos iguales. Así que la que quiera me avisa. ¿Por qué? Porque está cerrado. O sea, ese curso como este estaban cerrados. Solamente se van a sumar y yo voy sumando las que quieran anotarse. ¿Sí? Las que realmente quieran anotarse, quieran hacerlo, yo las voy sumando y me mandan mensaje por privado y me mandan mensaje el domingo o el lunes a la mañana para que yo les mande el link para que se puedan ingresar. ¿Sí? Entonces, una vez que
yo les mando el link, yo después paso toda esa información a PEVA para que después a ustedes les va a llegar el mail. O sea, es como que hacemos al revés. ¿Sí? Hacemos como al revés. En vez de que el mail les llegue primero para poder entrar, entran a través mío y después les va a llegar el mail para que confirmen su asistencia y todo lo demás para que queden cargadas en la base de datos de PEVA. Pero bueno, esa es una opción que vamos viendo y que me dieron las chicas de PEVA para poder anotar a aquellas que querían participar. ¿Cómo darnos cuenta de la calidad de las telas de algodón? La tela de algodón no es fácil de darte cuenta si es muy buena o no la calidad, pero sí da el grosor. ¿Sí? Las telas de algodón, por ejemplo, para remeras, vienen en diferentes gramos, se le dicen, ¿sí? Creo que el de remera, que es una remera gruesita, es de 24,1 y el otro yo creo que llega a 31, algo así, te dicen, es el número que le dan. Pero ustedes lo que tienen que hacer es ir y pedirles y preguntar y tocar. Principalmente en las telas es tocar. La tela muy finita de algodón no te sirve. Las telas, por ejemplo, para sublimar, hay telas que es spum, se llama, que son telas específicamente para remeras, para sublimar. Por lo general son transparentes. Son telas que no se consiguen muy buenas telas acá en Mar del Plata, principalmente spum para lo que es para fabricación o producción de remeras para sublimar. Si ustedes quieren hacer remeras, por ejemplo, esto se los tiro así, si quieren hacer remeras para sublimar, yo a veces les recomiendo directamente que compren las remeras y hagan la sublimación sobre la remera que compraron. Porque en cuestión de costos les sale mucho más económico comprar la remera hecha que ponerse ustedes a producir y hacer todo mover toda la maquinaria para poder hacerlo. Igualmente yo en algún momento les voy a tirar, y siempre les voy tirando cómo saber cuánta tela para cada prenda, eso se los voy a explicar, cómo pueden llegar a saber cuánta tela necesitan. Por lo general, esta es una regla básica, ¿sí? Pero lo principal es tener el molde si queremos saber exactamente cuánta tela vamos a necesitar. Si no tenemos el molde hecho y queremos un aproximado, dependiendo del tamaño. Yo, por ejemplo, yo necesito 2 largos. Por ejemplo, si yo quiero hacerme un buzo. ¿Por qué 2 largos? Porque yo tengo demasiado cuerpo, entonces no puedo sacar por ahí el frente y la espalda en un mismo ancho. Depende del ancho de lo que yo quiero utilizar, ¿no? Entonces por ahí necesito 2 largos. ¿2 largos qué? El largo del buzo que yo vaya a necesitar, lo multiplico por 2. Pero eso en mi caso. Si es un tamaño estándar, es largo del buzo más el largo de manga. En eso ahí entra también, entra tranquilamente si van a usarle capucha, y eso entra dentro de para tomar esa medida. Si nosotros queremos un pantalón, largo de pantalón, ¿sí? Desde la cintura hacia el piso o hacia el largo que nosotros querramos dar. En mi caso es un largo y medio. Sí, por eso yo les digo, depende, un largo y medio, pues yo tengo 130 de cadera, entonces en 130, acomodar el molde para que me quede arriba, no, es demasiado complicado. ¿Por qué? Cuando nosotros ponemos los moldes en las telas, siempre tienen que tener una misma dirección, y telas planas o telas de punto siempre tienen que estar en una misma dirección. Si yo pongo, por ejemplo, el buzo, esperen que se los voy a compartir en pantalla como para que les voy a poner a armar la pizarra. ¿Esto podemos ir copiando lo que va diciendo, profe? Sí, lo pueden ir copiando, o sea, ustedes pueden ir tomando nota, igualmente gran parte de lo que estoy hablando, yo se los paso después en apuntes. Pero si bueno, lo quieren ir tomando apunte, ustedes pueden tomar apuntes. Si quieren que repita algo, me vuelven a decir y lo vuelvo a repetir. Yo no tengo problema en repetir 10 veces lo mismo para que lo entiendan. Así que en ese sentido, siéntanse tranquilas en decir, María, no entendí, vuelvo para atrás. Yo les pregunto, ¿desde dónde te perdiste?
Gracias. Si hay alguna que se perdió desde el principio, me dice, me perdí desde el principio, listo, vuelvo desde el principio. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta es la tela. Entonces, tengo el buzo, son los orillos. ¿Sí? Los orillos de la tela son, vieron que las telas vienen como pelitos hacia los costados, en lo que son las telas planas, y en las telas de punto tienen agujeritos a los costados de la tela. Eso siempre y cuando no sean tubular. Tubular son las telas que directamente están tejidas como un tubo, no tienen, a los costados no tienen corte, solamente arriba y abajo. Si nosotros tenemos una tela plana o tela de buzo, lo mismo, vamos a tener los bordes que son los orillos. Si yo tengo un buzo, pongo la delantera y la trasera, ¿sí?, en la misma dirección. No los pongo girados. ¿Por qué? Porque tanto buzo como cualquier otra tela tiene una dirección, una dirección de hilo, ¿sí?, o del peinado de esa tela. Si yo, por ejemplo, lo pongo al revés, pongo uno de los dos al revés, va a parecer que este por ahí es más oscuro que este. Pero no es que hay diferencia en color porque la tela sea mala, sino es que es la diferencia en el peinado de la tela, o sea, cómo va esa dirección. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de poner. Y por eso yo les digo que, por ejemplo, si yo quiero hacerme un pantalón, yo tengo que tomar un largo y medio. Porque en el pantalón es lo mismo. Si yo utilizo un jean, el jean va a tener si yo lo uso así, el otro lo tengo que poner por ahí un poquito más abajo para que me entre, ¿sí?, los dos en la misma dirección. No los puedo girar. Uno que hace, tiende a girarlo y a darlo vuelta para que nos rinda la tela y no nos sobre, pero tengan mucho cuidado con eso. Lo mismo que si trabajamos con plush, ¿sí? Si trabajamos con plush, que también es una tela de punto, sí. Con los sobrantes, digamos, nosotros Sí. tenemos que tratar de alguna manera de ponerle alguna marca de en qué sentido van para poder usarlos después para otra cosa, para un bolsillo o para una prenda de nenes, por ejemplo, lo que sobra de adultos. Sí, lo ideal sería así. Igual le podés poner una marca, por ejemplo, que lo cosiste de esta manera o lo cortaste de esta manera con tiza. Ustedes pueden utilizar tiza o jabón. Si ustedes tienen los restitos de jabón, vieron que quedan eso, a veces queda el jabón bien finito, quedan esos restitos, pónganlos a secar. Es la mejor tiza que hay. Esa es la mejor tiza. Marca muchísimo, pero muchísimo mejor que una tiza. Si ¿Te no, puedo decir algo? sí. Hola. Vos sabés que yo me había anotado en un curso que, bueno, como no entendía mucho y no pude recuperar, dije, a mí me recomendaron una lapicera borrable para las También telas, que la compré en la librería Luro, que con la plancha fabulosa, no lo podía creer. Esa Como también. dato por si alguien... No, a esa iba también después a eso. Lo que es telas negras, o sea, telas oscuras, la lapicera esa no te sirve, pero por eso el jabón. Pero para las telas claras, la lapicera es la lapicera que usan los chicos cuando recién empiezan a escribir, es una lapicera que viene con una gomita de atrás. Son lapiceras que algunos le pide como lapiceras borrables o lapiceras que se borran. No son muy caras. Sí, no sé, estaban 200 y pico, ponerle, por ejemplo, por ahí está la lapicera. 280 estaba. 280, y de ahí para arriba. El lápiz blanco también. El lápiz, bueno, hay lápices, esperen que voy a sacar esto de acá. Vienen algunas cajitas, ahora me falta el blanco, pero tengo el rojo y el azul. Estos son lápices tiza, lápiz tiza. Esperen que no me ven. Qué bolas. Acá. Esto es lápiz tiza. Sí, es una tiza, pero en forma de lápiz. También sirve para marcar. Esto viene blanco, rojo y azul. Vienen en estos tres colores. Estos yo los puedo conseguir en cualquier mercería o en Casablanca. Perdón, yo uso el lápiz de la nena. Dice que vienen los 12. También. 12 colores. 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 12
Eso también, los blancos también pueden Acá servir. tenés el jaboncito que vos decías. Exacto. Chao, hija. Bueno, listo. Con el punzón, bueno, punzón con rodillo. Hay varias acá, ¿ven? Mira. Este es un punzón, este viene con un rodillito y esto es para cargar tiza, ¿sí? Tiza en polvo, entonces cuando nosotros vamos marcando, va bajando. Pero hay otro que este también lo consiguen, este lo pueden conseguir en Casablanca, que es como ese, tiene la ruedita del punzón, lo cargan con tiza, este tiene más años que el escarapela, pero bueno, lo cargan con tiza, y lo que hacen es ir marcando. Este es especial o es ideal para cuando tenemos telas que se nos mueven mucho, o telas oscuras. Entonces, por ejemplo, el algodón, si nosotros le pasamos mucho por la tiza, se nos mueve, se nos empieza a mover las capas. En cambio, con este, vamos directamente pasando y va dejando la marca de talco o de tiza. Yo en sí este lo intenté usar con talco, no me sirvió, tiene que ser tiza. Pero lo pueden conseguir en Casablanca. Y si no es esta ruedita chiquitita, la que se dé la maña, ¿no? Me río porque no sé cómo se llama, Patri. No sé cómo se llama. Ustedes díganle, para marcar con tiza, si lo piden como es el accesorio para marcar con tiza, o el cosa del cosito. Si voy a Casablanca después les pregunto bien porque no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cómo lo llaman. Este a mí me vino dentro de mi máquina de la recta, cuando compré la recta, me vendieron la recta así como estaba y en el cajón tenían 1500 cosas, una tijera y entre eso esto, que cuando lo descubrí era lo más. Yo marco siempre la tela doble, siempre y cuando me lo pida, ¿sí? El molde o lo que vaya a hacer. Eso, tizador, muy bien, gracias. Tizador, chicas, ahí está. Ven que yo no tengo problema, que me tiren las cosas, está perfecto. Besándenme. ¿Qué les estaba diciendo? Ay, Dios. También se borra, sí, lo que es la tiza también se borra, chicas. Sí, cuando corto en tela doble, siempre y cuando sea, por ejemplo, que el molde me pida que sea en tela doble, ¿sí? Tengan mucho cuidado cuando vayan a cortar, ¿sí? En tela doble, si trabajan con tela tubular. Tela tubular es esa tela que yo les digo que cuando ustedes la compran no tienen orillos, ¿sí? O sea, tienen solamente un corte arriba y un corte abajo. Ustedes la abren y queda como un tubo. Cuando van a trabajar con eso, no trabajen con esas orillas. ¿Por qué? Porque por lo general uno dice, bueno, ya tengo la orilla marcada, ¿qué hago? Pongo el molde, la mitad, por ejemplo, de la espalda, voy a hacer una campera. Hago la mitad de la espalda y aprovecho esa marca, ¿sí? ese orillo, pues ya está doblado a la mitad, no tengo que marcar, no tengo que cortar, no doblar. No se los recomiendo, porque la mayoría de los rollos, ese borde está o marcado o manchado. Entonces, cuando ustedes pierden una prenda, ¿sí? Porque cuando abren la tela ven o está decolorado, entonces no les conviene, ¿sí? En sí no les conviene eso. El número de WhatsApp, esperen que lo vuelvo a marcar. La lapicera, bueno, que decía esta chica, se borra que decía Karina, se borra con plancha. ¿Sí? Ustedes pueden marcar sobre una tela blanca con esa lapicera y se borra con plancha. ¿Qué recomendás con las telas tubulares? No, las telas tubulares por lo general a veces viene lo que es para buzo y para remera. O sea, no
viene en la tela así directamente, pero no es que hay alguna El diferencia. La jersey de tela algodón doble viene así, me parece. también, pero no todos los jersey, por eso depende del Ah. jersey de algodón y donde lo compres, Ah. se saca. ¿Le cortás directamente esa línea? Sí, pueden cortar esa línea o cortan el molde un poco más adentro. O, por ejemplo, dependiendo de lo que, como, bueno, no me había entendido lo que eran las telas dobles. Tela doble es cuando yo pongo derecho con derecho, ¿sí? Y marco del lado del revés el molde. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, un buzo, ¿sí? Un buzo yo puedo hacer el molde y hacerlo abierto y marcar, poner las dos telas, derecho con derecho, y en el molde, o que igualmente si quieren yo después se los muestro, en la tela pongo las dos telas abiertas. A ver, esperen que vamos a hacer así. Si yo tengo, por ejemplo, la tela la tengo doblada a la mitad, ¿sí? Acá esto es el doblez. Y esta es la orilla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un buzo, el buzo puedo ponerlo abierto. Ahí. Sí, esto siempre recuerden que las mangas se cosen aparte y se hacen aparte. Entonces, si yo tengo un buzo, lo puedo poner con el molde abierto, hacer el molde abierto, y puedo marcar en el mismo buzo tanto el cuello, la parte delantera, como la parte del escote trasero. ¿Por qué? Porque en el buzo, por lo general, lo que es, no hay diferencia en la parte de la sisa, que eso ya lo vamos a ir viendo. Eso lo pueden hacer con un buzo. Y eso sí lo pueden poner como tela doble. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una campera, puedo utilizar el doblez de la tela y pongo la mitad de la parte de espalda, ¿sí? Utilizo el doblez, entonces acá ya directamente corto una sola pieza, y acá pongo lo que corresponde a lo que es la parte del delantero. Y acá lo tengo cortado por dos, ¿sí? Y acá esto sería cortado por uno. ¿Por qué? Porque utilizo el doblez para poder cortar esto. Y cuando yo esto lo corto, me queda abierto. Ay, Dios. Ahí está. Eso, soy un desastre dibujando, chicas. Cuando lo corto, ¿sí? Y yo lo abro, esto me queda así abierto en una sola pieza. Y la parte delantera, que yo necesito para una campera, al ser una campera tengo que dejarlo abierto. Entonces me queda lo mismo, nada más que abierto en dos partes. ¿Se entendió ahora lo de la tela doble? A ver. Ah, quieren que mande el número a cualquiera. 223-301-566. Lo cortás como venga. Bueno, ojo, yo ahí las voy a volver locas. Las voy a volver locas mucho con el sentido del hilo. Sí, eso tienen que marcarlo siempre en el molde. Si ustedes vamos a trabajar, nosotros trabajamos con cuartos, ¿sí? O sea, nosotros te dividimos. Tenemos el cuerpo, tenemos acá la cintura, la parte, bueno, de la cadera, y esta es la parte superior. Si llegan a entender el dibujo, las aplaudo, chicas. Yo dibujo, me lo llevé a marzo, y cuando hacía en Piazza, mis profesoras me dijeron, María, copia. Copia, no intentes hacer los figurines porque parecían. Mis compañeras se mataban de risa porque parecían que era un travesti. Me dice, hay uno que me dijeron, es un travesti, parece un travesti que lo agarró un camión y le dio vuelta a la cadera. Así nomás estaba, ese era el figurín. Desistieron conmigo y bueno, nada.
nosotros vamos a trabajar de la cintura para arriba y de la cintura para abajo. ¿Sí? Vamos, lo que es la parte de espalda, tenemos espalda y frente. Pero cada una de esas partes la vamos a trabajar a la mitad. Entonces, si yo tengo un contorno, lo voy a dividir por 4. ¿Sí? Vamos a trabajar un cuarto. Lo mismo que el contorno de cintura, el contorno de cadera, y ya estoy entrando a lo que es parte de medidas. ¿Sí? No se preocupen que ahora les voy a explicar bien con el maniquí cómo vamos a ir tomando las medidas y todo lo demás. Cuando nosotros trabajamos, si ustedes van a trabajar con una tabla de talles, la tabla de talles, tengan en cuenta que nosotros tenemos 2 medidas. Cuando nosotros vamos a comprar algo, por lo general, en la mayoría de los casos, los moldes son la misma medida de arriba que de abajo. Por eso pasa que a veces nos entra bien de abajo y de arriba no nos queda, o viceversa cuando queremos comprar un vestido. ¿Por qué? Porque muchas tenemos mucho más busto, o mucho más cadera, o tenemos busto y cadera lo mismo, pero ningún cuerpo es exactamente como está en la tabla de talles. Por ahí en la tabla de talles, en la parte superior, tenemos un talle 50, supongan, y en la parte de abajo, en la parte de la cadera, tenemos un talle 56. Si nosotros vamos a comprar algo y nos queremos poner un vestido, no vamos a conseguir, porque la mayoría de las veces es si talle 50 arriba, talle 50 abajo. Puede ser que le haga un talle más abajo, puede llegar a ser pero es muy raro. Muchos me dicen, bueno, pero María, la ley de talles es que tiene que haber talles para todos. Sí, la ley de talles, por ahí ahora se está cumpliendo talles para todos, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros ponemos un vestido, o vamos a lo que es la parte de camisas, tenemos, sí, con la ley de talles conseguimos por ahí para la parte de que nos cierre abajo, pero por ahí no nos cierra arriba. O nos cierra arriba y nos queda muy grande. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque las medidas no condicen con nuestro cuerpo. Y si nosotros tenemos que mandar a confeccionar, por ejemplo, una línea de vestidos, que en la parte superior sean todos de talle 90, y después abajo sea 90, 100, 90, 100, 110, 90, 120, 90, 130. Imagínense la curva de talle que tienen que llegar a ser solamente por un talle de arriba de vestido de 90, el contorno de 90, de busto. Y si tenemos que hacer así todos, es una locura. Entonces, por eso está la tabla de talles y se manejan sobre eso. Entonces, ahí hay una cosa que, bueno, lamentablemente a veces no podemos ir contra eso. Cuando no podemos ir contra eso, ¿qué caemos? En la confección propia o poder hacer nosotros nuestras propias prendas. Bueno, la mini jet, yo le llamo así porque yo tengo una Jenny, o sea, tengo un maniquí grande y esa es la Jenny, y esta es la mini jet. Es la chiquitita, no tiene cabeza, no tiene piernas y los brazos están cortaditos ahí en un pedazo. Para tomar las medidas, hoy les voy a mostrar cómo tomar las medidas, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Contorno de cintura, o sea, contorno de cadera, contorno de cintura y contorno de busto. Estas son las 3 medidas principales que tenemos que tener siempre. Si nosotros, por ejemplo, hay medidas, si nos queremos hacer un molde para nosotras, hay medidas que no nos podemos tomar, que yo ahora después les voy a explicar por qué y cuáles son. Entonces, si nosotros no podemos tomarnos esa medida, podemos tomar la tabla de talles con el contorno de busto, ¿sí? Nuestro contorno de busto más 4 centímetros de flojedad. Al contorno de busto, al contorno de cintura y al contorno de cadera le agregamos 4 centímetros para que son 4 centímetros de flojedad, que en sí no es nada, es muy poquito, pero para que cuando nosotros hagamos el molde y nos lo probemos, nos quede bien. A ver, esperen que tengo que ver ahora si puedo bajar esto. Ahí va. Para tomar el contorno de cadera, fíjense, yo lo voy a poner de costado. Tenemos que ver que nosotros tenemos la parte más sobresaliente
4 centímetros de flojedad. Para que quede flojito, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo esto tomo el contorno de cadera, me da 44,5. A estos 44,5 le agrego 4 centímetros de flojedad. Si yo lo pongo en el contorno, ven que me queda más flojito. O sea, esto es lo que los 4 centímetros de flojedad, lo mismo que en la parte del busto y en la cintura. Si ustedes quieren, pueden armar el molde dependiendo de lo que vayan a hacer. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un corset, esos 4 centímetros de flojedad no se los pueden dar. Pero corset ya estamos hablando de otro tipo de moldería. Pero si ustedes hacen un corset, algo que va bien ajustado al cuerpo, los 4 centímetros de flojedad no, porque nosotros necesitamos que eso quede ajustado. Es diferente, esos 4 centímetros... Exacto, ahí va Ángeles. Tenemos esos 4 centímetros de flojedad y después tenemos que agregarle al molde los centímetros de margen de costura. ¿Sí? O sea, lo que necesitamos para coser. Que eso es diferente. Eso ya después, cuando vayamos al molde, ya después les empiezo a decir cuántos centímetros, o dependiendo de qué máquina, de lo que vayan a usar, cuántos centímetros necesitamos de agregarle hacia fuera del molde para como margen de costura. Hay muchos que le suman directamente eso a la medida total, los centímetros de pinza, sí, pero no se me adelanten, vamos de a poquito, porque si le empiezo a sumar muchas cosas, las voy a marear, vamos de a poco. Los centímetros de pinza también se suman, pero se suman después en otro lado cuando vamos a hacer las pinzas, así que no lo voy a aclarar ahora porque las voy a marear, y principalmente a las que no entienden absolutamente nada. Entonces, vamos despacito. Contorno de cadera. El contorno de cadera siempre es de la parte que sobresale más, ¿sí? De la cadera, hacemos todo el contorno, pasamos todo el centímetro por alrededor. Eso sí, no pongan el dedo en el medio, porque como ya le vamos a poner los 4 centímetros de flojedad, no hace falta poner el dedo, sino es tomar y medir bien. Si me da 44,5, son 44 centímetros y medio, no 45 ni 44. Traten de trabajar con la medida lo más exacto posible. A la cintura, lo mismo, contorno de cintura, lo mismo. Tomamos todo el contorno y medimos, acá me da, por ejemplo, 30,5. En la cintura yo les aconsejo que ustedes pongan un lazo para medir la cintura. Pongan un lacito o un cordón alrededor de la cintura. De esa manera nosotros siempre nos va a dar la medida bien de cuando empecemos a hacerlos largos. Porque si nosotros hacemos a ojo dónde está la cintura, por ejemplo, de acá me va a dar una medida, de acá me va a dar otra, porque la cintura siempre se me va a estar moviendo. Exacto, como la segunda piel, o sea, es lo que va puesto arriba de nosotros. Cuando tomen las medidas, ahora ya vamos a ir a la parte del busto. Cuando tomen la medida, ¿sí? Si van, dependiendo de lo que vayan a hacer, tienen que tomar la medida con respecto en el busto, con el corpiño que vayan a hacer la prenda, o que se vayan a hacer, por ejemplo, si hacen una tela de punto no pasa nada, pero si hacen con tela plana y van a hacer una camisa, cuando yo marco el contorno del busto, ¿sí? Que el centímetro tiene que pasar, ¿ven? Por los pezones, ¿sí? Bien por el centro. Pero ¿qué pasa? Esta modelo las tiene operadas, están bien paraditas, no tiene el problema que tenemos la mayoría, de que hemos sido mamás que no están así. O sea, nosotras necesitamos un corpiño para acomodarlas, para que si nosotras queremos que estén bien, estén en su lugar. Entonces, depende del corpiño, depende de las medidas que nos vamos a necesitar. Por ejemplo, si nosotros usamos un push-up, el corpiño, o sea, lo que es, esto nos va a quedar bien a esta altura, y puede ser que con el push-up tengamos una reducción también en el contorno, ¿sí? En el contorno que nosotros vayamos a tener, porque ¿qué pasa? No es lo mismo tenerlas, por ejemplo, con un corpiño deportivo, con ropa interior.
se toman con ropa interior. Viviana, ¿me ibas a preguntar algo? No, no, no. Ah, te abrió el micrófono. Para. Ahí está. No, se toma con ropa interior. Por eso lo que yo les estaba diciendo de la ropa interior en la parte del corpiño. Es importante saber con qué corpiño, si vamos a hacer una camisa, con qué corpiño lo vamos a usar. Si vamos a hacer un push-up o si vamos a usar un corpiño deportivo. ¿Por qué? Porque en eso va a variar las medidas que vamos a tomar después. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo que hacer una camisa, la camisa le voy a hacer una pinza. Y esa pinza tiene que ir a la altura del pezón. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me lo hago con un corpiño deportivo, mi pezón lo tengo por acá abajo. Si me lo hago con un push-up, lo tengo por acá arriba. ¿Sí? Entonces, yo de acá tengo que saber la altura de altura de busto. Y la altura de busto es desde el cuello hacia el pezón. Si yo tengo un push-up, el pezón lo voy a tener más arriba. Si tengo un corpiño deportivo, más que seguro lo voy a tener más abajo. Sí, excepto que el corpiño deportivo tenga aro, pero si lo vamos a usar con una camisa, por lo general lo usamos con un corpiño común o otro tipo de corpiño, cosa que nos siente mejor y nos haga ver mejor. Entonces, ahí va a variar lo mismo que la separación de busto. Esta es otra de las medidas que vamos a necesitar, que es la separación de busto. Igual no se preocupen que yo las medidas que van a necesitar se las voy a mandar en la tabla de detalles, que son las mismas medidas que ustedes van a tener que ir necesitando. Que es lo que van a tener que poner después al lado con sus medidas, si quieren hacerse el molde para ustedes. ¿Sí? Lo ideal es que si lo pueden hacer el molde para ustedes o para alguien más, está bueno porque ahí van a empezar a ver si hubo una mal toma de medidas, si fallaron en algo. La separación de busto es de pezón a pezón. Cuando lo tomamos entre nosotros, para nosotros no hay problema, pero tengan mucho cuidado a la hora de tomarse las medidas ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tomamos la separación, o sea, lo que es el ancho de pecho, que va desde axila a axila, la forma más fácil de tomarlo es poner un lápiz o una lapicera debajo de la axila, ¿sí? Así como ven que yo tengo una lapicera acá, y tomo de lapicera a lapicera de una axila a la otra axila. Si yo, tengan ojo, porque ¿qué pasa? La mayoría que hacemos, metemos para adentro para poder tomar la medida, hacen así, miren. Ay, se me trabó esto. Miren. Yo tengo la lapicera acá. Vamos a buscar otro lápiz. Tengo el lápiz acá. Yo tengo que ponerme derecha, o tratar de ponerme lo más derecha posible y tomar la medida, ¿sí? De acá a acá. Pero fíjense que yo solamente estoy moviendo la cabeza. ¿Pero qué pueden hacer la mayoría? Meten para adentro para tratar de ver. Y yo acá, por ejemplo, metiendo para adentro tengo 33. Pero si yo realmente lo pongo, tengo 42. Hay una diferencia casi de 10 centímetros. Eso obviamente de axila a axila. Esa es ancho de tórax, ¿sí? Lo mismo que el ancho de espalda, ¿sí? El ancho de espalda es una medida que sí o sí tienen que pedir a alguien que se las tome. Y lo tienen que hacer con lapiceras o un lápiz o lo que sea, algo que les marque hacia de dónde a dónde ustedes tienen que tomarlo. Pero tengan mucho cuidado porque cuando hacen el molde en el anterior, y siempre pasa, que es donde más errores hay, porque es la toma de medidas de la espalda. O sea, cuando llegamos a la sisa y queremos marcar la sisa, si no está medido bien marcado, tomado el ancho de espalda, nos van a dar diferentes... de hombro a hombro hay algunas que lo toman de hombro a hombro, que te estoy viendo ahí, Trinidad, que te tomas de hombro a hombro. Hay algunas que toman de hombro a hombro. La que yo les digo es de axila a axila. O sea, la de hombro a hombro también es válida,
pero la medida por ahí, el molde que yo utilizo para poder hacer, o sea, las medidas que utilizo para hacer la moldería es de axila a axila. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿El molde de espalda se puede usar también para adelante? No, ¿verdad? si es para camisa plana, no. O sea, si es para tela No. plana, no. Si es Ah. para tela de puntos, sí se puede llegar a utilizar, lo único que con la bajada de cuello y alguna No. modificación apenas, pero con tela plana, no. Lo que hace es copiarse, se copia una parte, que yo igual se los voy a explicar, se copia una parte de la tela de la parte delantera, de la espalda, para hacer para la parte delantera. Gracias. No, de nada. Entonces, después, yo igual ahora se las di media desordenadas. Largo de espalda. Fíjense, bueno, esta tiene bien marcada donde tengo la cintura, entonces yo no tengo problema de marcar cuál es el largo de la espalda, pero por eso yo les digo siempre marcar con una cinta la cintura. Ahora, muchas me van a decir, no tengo cintura, no sé dónde está mi cintura, no la encuentro, yo no tengo, todas tenemos cintura, por más que yo tengo cintura y soy un taponcito, tengo cintura. ¿Me escuchan? A ver, sí, ¿no? Por ahí porque había una de las chicas que no me escuchaba. La cintura, si ustedes dicen, bueno, no sé, pero ¿dónde está mi cintura? Ustedes se ponen como los brazos en jarra, vieron que cuando vamos a retar, ponemos los dos bracitos uno al lado del otro. Siempre los brazos caen a la altura de la cintura. Entonces, ahí es la cintura. Entonces, fíjense, o directamente pasan la mano al costado, ¿sí? O sea, ustedes pasan de hacia el costado y la mano se va a trabar. Donde se traba, esa es la altura de la cintura de cada una. Cada una va a tener una cintura o va a tener la cintura diferente. ¿La encontraste? Yo a vos te tengo justo acá, Trine, ya las veo, ¿la encontraron? Las veo ahí que se está midiendo, bien. Exacto, es el lugar más angosto. Si ustedes se ponen en el espejo, lo pueden ver, pero también es una forma de poder encontrarlo, o sea, de saber que por más que nosotras estemos gordas o lo que sea, la cintura está, o sea, siempre la cintura la tenemos. Tenemos la forma, ¿sí? Entonces, una vez que ya encontramos la cintura, lo que hacemos es ponerle una cinta alrededor. También, achicando el centímetro, lo que mide menos, ¿sí? Vamos a tener que medir varias veces. Escondida, pero está, obviamente, siempre. Es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. La cintura es igual. Vamos a ir. ¿Vieron? Acá, bueno, esto no tiene hueso, pero es como si nosotros tuviéramos el huesito de acá de la vértebra del cuello, cuando bajamos. Desde ese huesito hacia la cintura, nosotros vamos a tomar, y ese va a ser el largo de talle o largo de espalda. Depende de las tablas, no me acuerdo ahora la del manejito como aparecía, si largo de talle o largo de espalda, ¿sí? Ese es el largo que nos va a servir para poder hacer nuestro molde. Esto va a variar de persona en persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro, me pongo y yo lo pongo busco esta medida y mi medida la busco en la tabla de talles, yo por ahí soy cortita de arriba. Entonces, por ahí en la tabla de talles me aparece de 42 y yo tengo 36, ¿sí? Pero eso también va a variar en función del cuerpo, porque muchos cuerpos no son largos, sino son más cortitos. Entonces, también esta distancia es lo que va a variar, ¿sí? Va a variar en función, obviamente, también del cuerpo de cada uno. Pero si no tienen tabla, o sea, si no tienen quien le tome esas medidas, directamente utilizan la tabla de detalles, usan el contorno de busto, y ya después tienen las demás medidas. Largo, ¿sí? Ancho de hombro. El ancho de hombro es desde la base del cuello hacia la parte más saliente del hombro. O si ustedes buscan, hacia el huesito. Ustedes tienen que buscar donde les queda el huesito que sobresale. Lo tienen que sentir en el hombro. Por ejemplo, este tiene
5 centímetros aproximadamente de hombro. Yo a esta tenía, le había hecho algo para taparla, pero no sé dónde fue a parar, que la desnudé el otro día. ¿Sí? Ese sería el ancho de hombro. Y ahora vamos al contorno de cuello. El contorno de cuello se toma todo el contorno, ¿sí? Hasta ven que esto tiene como el agujerito acá, bueno, hasta ese agujerito. Yo acá, bueno, acá me resulta más fácil, más difícil porque esto no es lo mismo que un cuello humano, pero ven cómo lo hago, y ahí marco, ¿sí? El contorno de cuello. ¿Cuánto es el contorno de cuello? Contorno de cuello, ancho de hombro, contorno de busto y contorno de cintura. Sandra, tenés el micrófono abierto y a veces se activa tu cámara. A ver qué les pasa, a ver, esperen. Esperen que no la veo. Ya Y está. acá tengo todas. ¿Ya está? Ah, bien. Bien, ¿hasta acá se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien. Después, o sea, el largo, lo que tenemos es la altura de cadera, el largo de espalda, ancho de hombro, contorno de cuello. Miren, ahora se los voy a dictar, si quieren, para que sepan, que tengan todas las medidas. Vamos por los contornos, ¿sí? Contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. Contorno de cuello. Luego vamos, largo de espalda o talle de espalda. O sea, depende, por eso se lo digo de las dos maneras, porque depende de la tabla de talles, si lo encuentran en algún lugar lo van a encontrar de esta manera. Largo de espalda, ancho de espalda, ancho de hombro, ancho de tórax, separación de busto, altura de busto, altura de cadera, y altura de tiro. Que esa después igual esa se las voy a enseñar, pero para ahora, para lo que es camisa, la altura de tiro no la necesitamos, pero con la altura de cadera sí. El ancho de La altura espalda, perdón, sí, el ancho de espalda, ¿cómo lo tomás? Porque no lo tengo anotado. Pensé que era de hombro a hombro. sí, el ancho de espalda yo lo tomo de sisa a sisa, o sea, de axila a axila. Como tomé el delantero, lo tomo de espalda. Perfecto. No, de nada. Y la altura de cadera es desde la cintura, ¿sí? Hasta la parte más saliente de nuestra cadera. Lo tomamos la medida se toma desde el costado, ¿sí? Hasta donde empieza a bajar, o sea, donde vemos que sale y después empieza a bajar, hasta ahí es esa altura de cadera. Por lo general, la altura de cadera va entre los 20 centímetros y los 24, 25, dependiendo del cuerpo. Pero más o menos para que tengan una idea o una referencia para cuando midan, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Que el ancho de espalda y el ancho de tórax, la diferencia tiene que ver entre una medida y la otra. En el tórax es 1 centímetro menos, aproximadamente 1 o 2 centímetros menos que el de espalda. Entonces, si ustedes tomaron el de espalda y les dio una medida y en el delantero les dio mucha diferencia, es que hay alguna de las dos medidas que estaban mal tomadas. El ancho de hombro es desde la base del cuello
hasta el huesito que sobresale en el hombro. ¿Sí? O sea, la base del cuello desde acá hacia el hombro. Traten de las medidas no encorvarse. Si se las toman ustedes, el ancho delantero es de axila a axila. Se ponen 2 lapicitos. Supongan que yo le pongo un lápiz acá abajo y el otro del otro lado, y ahí tomo con el centímetro de acá a acá. Tengan ojo con eso cuando se toman las medidas ustedes, de no encorvarse, de tratar de tomárselo lo más derechas posible, porque uno, ¿qué hace? Uno, por querer ver que me estoy tomando, automáticamente tendemos a encorvarnos hacia adentro, y al encorvarnos hacia adentro achicamos la medida. Y cuando hacemos el molde, y llegamos a la parte de la sisa, ahí es donde notamos las mayores, ahí es donde se notan el problema de la medida. El contorno de busto es, voy a sacarle los brazos. No tienen que meter nada para adentro. Tienen que saquen. No metan nada, no metan nada para adentro. Miren, tienen que tratar de que les quede a la misma altura, van a tener que pasar por debajo de los brazos, ¿sí? Yo esto lo tuve que sacar porque no me daban. Por debajo del brazo y llegar hacia el otro lado, ¿sí? O sea, si por ejemplo, fíjense que esto no me da más, o sea, no lo puedo subir a más. Porque si yo lo subo a más, me queda directamente muy por debajo. O sea, tienen que pasar por debajo de la axila y llegar todo el contorno del busto. El ancho de tórax tiene que dar 1 centímetro menos que 1 o 2 centímetros menos que el ancho de espalda, ¿sí? Del ancho de tórax, que sería de axila a axila, al ancho de espalda, el ancho de espalda siempre es 1 centímetro más. ¿Pero por qué? Porque esto tiene hacia adentro. Lo mismo que el hombro o el cuello tenemos que pasar todo bien hasta llegar acá al huequito. ¿Se entiende? O las mareé algunas. Y la que esté mareada me dice, y vuelvo a explicar. Porque la toma de medidas es importante si van a hacer algo a medida, ¿sí? No entendí donde dice que el ancho de espalda es 1 centímetro más que ¿de qué? Menos. Menos. Es 1 centímetro menos que... Sí. Perdón. El ancho de espalda es 1 centímetro más que el ancho de tórax. Ahí está. Lo que pasa es que justo estaba leyendo otra cosa del ancho de tórax y me confundí. Bien, eso era. Los push-up, las boobies, si están más arriba, ¿inciden en esa medida? No. El push-up no va a incidir en la medida de eso. Lo que puede llegar a incidir es en la medida de la altura de busto. El push-up. No es lo mismo tomarme, por ejemplo, si yo me tomo las medidas con push-up, esto me va a dar una medida. Si yo me tomo esto con un corpiño deportivo, va a dar otra medida. Y si yo me tomo esto sin corpiño, me va a dar otra medida por acá abajo, más o menos, porque me las pateo. Pero bueno, eso depende de cada una. Depende de dónde esté cada una, eso es otra cosa. Pero bueno, ya les dije, o sea, trato de darle un poco, de ponerle un poco de humor, porque a veces estas cosas son como más complejas. Pero depende del corpiño que nosotros tengamos, va a variar esta altura. Esta altura va a ser va a ser la pinza de busto, la pinza que por lo general vieron algunas camisas que viene acá al costado. Si yo tengo vieron que a veces la pinza nos queda o acá arriba o nos queda por acá abajo, pero bueno, eso va a variar es por la altura de busto. Si yo tengo un corpiño que me queda bien, por ahí la pinza da justo y me queda bien acá en el centro del busto. Si
yo esa misma camisa la uso con un corpiño deportivo y por ahí esa pinza me va a quedar por acá arriba. ¿Sí? O sea, dependiendo de dónde yo, o sea, qué tipo de corpiño y lo que vaya a usar es lo que me va a variar eso. Se toma desde el hombro hacia el pezón. ¿Sí? Desde el hombro hacia el pezón. Tengan en cuenta que si se lo toman ustedes no pasa nada. A mí me ha pasado de tener que tomárselas a otra persona, entonces es decir, bueno, búscame dónde está el pezón y yo marco, porque si no tenemos que estar con el corpiño y empezar a buscar, empezar a tantear dónde está el pezón. O sea, es un poquito complejo tratar de buscar. Si hace frío, por ahí podemos llegar a encontrarlo más fácil, pero si no, estamos medias complicadas, chicas. Entonces es conveniente pedirle a la otra persona, ¿sí?, que nos indique dónde está el pezón. Entonces marcamos la altura de busto y lo mismo que la separación. Tenemos que pedirle, bueno, a ver, ahora buscame dónde está del otro lado, buscame los dos, para poder medir. Son medidas un poco más complejas a la hora de tomar por una cuestión de pudor, de tener que estar toqueteando a la otra persona. Lo mismo que, por ejemplo, en el hombre la medida de entrepierna. ¿Sí? La medida que se tomaba de entrepierna. Bueno, es una medida que yo hice unos trajes para hombre, unos bodies, y yo le dije, yo esta medida no se las pienso tomar. Yo se los veo como lo armo, pero yo no se los pienso, esa medida no se las tomo, y se me mataban de risa, no se las tomé directamente. Pero que eran unos trajes de bachata que tenía que armar. Pero bueno, son medidas específicas. La mujer no necesariamente necesitamos esa medida de entrepierna, ¿sí? Con que solo tengamos la altura de tiro, para, por ejemplo, para hacer un pantalón, y la altura de tiro se toma sentada en una silla, ¿sí? Desde la cintura, si esto estuviese sentado, es desde la cintura hacia la base de la silla. Eso es la altura de tiro que a nosotros nos corresponde dependiendo de cada una. Ese recorrido que tiene eso es la altura de tiro. Con todas esas medidas, la semana que viene vamos a empezar a hacer el molde base, ¿sí? Yo les voy a pasar la tabla de talles, les voy a pasar lo que es la parte de la moldería, la parte teórica. La que quiere ir leyéndola y la puede ir viendo, y la que quiere armarlo lo puede hacer. Altura de tiro, o largo de tiro. Te repito cómo se toma el tiro, es sentada en la silla, te tenés que sentar desde la cintura hacia la base de la silla. La separación de busto es de pezón a pezón. Yo después la semana que viene les voy a decir qué vamos a hacer con todas esas medidas, porque después hay que empezar a dividir, ¿sí? Hay que dividir todas las medidas que tenemos, hay que dividirlas. Pero las vamos a ir armándolas. Después o sea, lo que yo les mando, van a ver que dice, bueno, contorno de busto es un cuarto de contorno de busto, un cuarto de contorno de cintura, un cuarto de contorno de cadera, que es lo que vamos a necesitar para armar nuestro molde. Y una sexta parte de contorno de cuello. Esta es la pregunta del millón. Una sola vez, una de las primeras clases, una de las chicas me preguntó, ¿y por qué 6 y no 4? Bueno, me tildé porque la verdad que me lo habían dicho cuando lo había estado estudiando y me quedó ahí dando vueltas, pero nunca me volví a acordar. Esto se divide en 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no es que solamente estamos tomando la mitad de esta parte, sino que tenemos también un recorrido en la parte del hombro. Entonces, es diferente, ¿sí?, esta medida que estas que están acá. Entonces, cuando vamos a dividir el cuello, se divide en 6 partes y no en 4. Porque tenemos que tomar también las partes, la curva del hombro. Porque nosotros no es que esto es chato, ¿sí? No, nosotros tenemos forma. Si nosotros tenemos, cuando tomamos el largo de espalda, ¿sí?, estamos un poco más encorvados o tenemos un poquito de jorobada, hay que tomar bien ese largo de espalda un poco más jorobada. ¿Por qué?
porque si lo tomamos derecho, cuando nos vayamos a hacer el molde, por ahí de acá atrás nos va a tirar, porque nosotros estamos como más encorvadas, o sea, esa es nuestra posición normal, estar más encorvadas y no derecho. Si está continuamente derecho es una cosa, pero si estás más encorvado es otra. El largo de manga se toma desde el hombro, ¿sí?, hacia la muñeca en forma flexionada, pero no así flexionada así, sino semiflexión. Esperen que a ver si lo puedo hacer sin que me vean acá. Es semiflexión, ¿no? Ni flexión, no, o sea, ni estirado, ni flexionado así, semiflexión, ahí. Toman desde el hombro, pasan por el codo y llegan a la muñeca. Ese es el largo de manga. Tengan en cuenta de pasar por el codo, ¿sí? Ven, acá es una medida que yo no puedo tomarme sola, porque yo tengo que medirme hasta acá, ¿y cómo hago? Tengo que andar haciendo malabares para poder llegar a que me mida y también me pasa el codo por cualquier lado. Es una medida que por ahí tengo que hacer en más estándar. Si me lo quiero hacer yo. Medida de muñeca, si van a hacer camisa, pero por lo general se toma medida de contorno de puño, no de muñeca. ¿Por qué contorno de puño y no de muñeca? De muñeca si van a hacer alguna camisa con botones, sino contorno de puño. Yo tomo, esperen que lo voy a marcar desde acá. Esto es el contorno de puño. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a pasar una camiseta, lo que sea, tiene que pasar la mano. Si yo tomo la muñeca, la mano no va a pasar. ¿Sí? Excepto que sea una camisa o algo de modal, una remera de modal o de lycra que cede, entonces sí, nos va a quedar bien ajustado estilo guante. Pero si es una remera de algodón, tenemos que tomar por los nudillos, sí. Nudillos, toda esta parte así. Entonces, tienen que fijarse que este es el contorno que vamos a hacer si vamos a hacer una remera manga larga, para que nos llegue, o sea, para que pase la mano, pues si lo hacemos solamente de muñeca no va a pasar. Pero también va a variar en función de la tela que nosotros vayamos a utilizar, si le vamos a poner puño, si no le vamos a poner puño. Si vamos a hacer un buzo y le vamos a poner un puño, un puñito de RIB, podemos tomar el contorno de puño o por ahí el contorno de muñeca con unos centímetros para que no nos quede ajustado, y pasa porque el RIB cede. ¿Sí? O sea, tienen que fijarse el tipo de tela que vayan a utilizar, también es en eso a la hora de modificar ese tipo de cosas. A ver, ¿qué les pareció? ¿Las mareé mucho? Ay, Anaí, te vi como que, ay Dios, ¿en qué me metí? A mí me pareció hermosa, súper clara y dinámica. Me encantó además cómo nos hiciste imaginar cada cosa y los errores más comunes que se cometen, porque en realidad se aprende de los errores. Yo me acuerdo, lo único que hice en mi vida fue copiar un vestidito de mi nena y compré una tela hermosa y dije, yo le quiero hacer un vestido como este, que era de cuadritos, pero de flores. Entonces lo agarré, lo puse sobre la mesa, lo dibujé, lo recorté, y cuando fui a coser, me faltaba por dónde coser. Le tuve que poner toda tela al bies para poder hacerle los sombritos y qué sé yo. Me quedó divino, pero lo tuve que resolver con otra cosa. No, es que está bueno. Yo igualmente de esos comentarios así, de mí van a tener un montón, o sea, Patricia ya me conoce, sabe que siempre con alguna me salgo, pero trato de llevarlo de bajarlo lo más que puedo a lo cotidiano, porque es más fácil poder visualizarlo y poder visualizar cómo se va haciendo cada una de las cosas, más que nada porque vamos a hacer todo el molde, lo que es una prenda, en 2D, o sea, en un papel, en algo que no tiene forma, y cómo podemos llevar eso que no tiene forma a la tela y que cubre vida como una prenda. Entonces, poder llevarlo a eso es lo que trato, sí, y tratando de bajarlo y de ponerle un poco de humor
para que no se haga tan tedioso ni tan aburrido. ¿Sí? Además, obviamente yo hablo siempre mucho de mi cuerpo, porque como a mí me cuesta mucho conseguir ropa, entonces trato de llevarlo también para ese lado, para la persona que le cuesta conseguir ropa, o si tiene mucho gusto, si tienes poco gusto, o tiene, por ejemplo, un cuerpo, o sea, tiene poco busto y mucha cadera, entonces, pues, que es el tema principal, que todas siempre me dicen, la tabla, pero la ley de talles se cumple. Lo que no pueden llegar a cumplir es esto que yo les digo, o sea, si tienen que hacer toda una curva de talles por busto y cadera, por cada una de las prendas, o sea, es demasiado y no se puede, o sea, no se puede cumplir. Entonces, bueno, tenemos que tratar de acomodarnos con lo que encontramos y con lo que podemos. La diversidad de cuerpo es muy grande, ningún cuerpo es igual a otro. Entonces, bueno, si nosotros queremos centrar en algo que realmente nos quede, o sea, no nos queda otra que fabricarlos y producirlos nosotros, y hacerlos nosotros. Y lo más lindo es poder Sirvió ponerse la ropa que uno se hace. Y que te quede. Yo soy Claro, no, y que te quede, eso es lo más lindo. yo me he hecho ropa, me he hecho camisas, y me pongo la camisa y empiezo, no, acá me falta una pinza, y empiezo a achicar las pinzas, pero me la achico puesta, me pongo los alfileres, y después voy a la máquina y vuelvo a coser, porque yo tengo en mi cintura, esta no tiene nada, yo no tengo cola, pero tengo la parte de la cintura, como le dicen, cola de pato, o sea, es como que está muy encorvada hacia adentro. O sea, entonces, cuando yo me hago una camisa, las pinzas de la parte trasera, o sea, yo la hago como corresponde por el talle y todo, pero las pinzas de mis camisas, por lo general, después tengo que entallarlas un poco más, porque si no me queda una bolsa en la parte de atrás. Entonces, hago el molde, hago todo, pero después hago las modificaciones que yo necesito con la prenda ya armado puesta. Si alguna, por ejemplo, arma el molde y después quiere hacerse el corpiño base para probar, puede probarlo con polipropileno. Pueden probarlo con polipropileno, que es lo más económico, más fácil de poder armar, entonces pueden probarlo y lo arman, se lo prueban y dicen, bueno, bien, a ver, esto me quedó bien acá, las pinzas no quedaron muy bien, o me quedaron muy arriba o muy abajo. Entonces, todas esas cosas que uno va modificando después se llevan al molde. Lo modifican en el molde y el molde ya les queda para poder trabajar. Molde base es eso, es el molde que nosotros tenemos de nuestro cuerpo. Después de ese molde se copia y ahí hacemos la transformación. El molde base traten de no tocarlo en el sentido de no usarlo para hacer una transformación, es copiarlo y hago la transformación en la copia. Entonces así no tienen que estar continuamente haciendo el mismo molde una y otra vez. Excepto que, bueno, su cuerpo cambie, o que uno adelgace, o que uno engorde, entonces sí, el molde hay que volverlo a hacer para poder que la prenda nos quede bien. Así que, bueno, ahí ya después, ahora más tarde, lo que voy a hacer es ahora yo ya me tengo que retirar porque tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Les pongo, ahora se va a quedar grabando, así que se tiene que quedar convirtiendo. Cuando suba la clase a YouTube, se las paso por el link. Después, ténganme paciencia, no les voy a contestar a todas horas, porque calculen que yo ahora de acá me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Vuelvo, le doy de tomar la leche y me tengo que llevarla a taekwondo. Así que cuando esté esperando ahí en taekwondo, tipo 7 y pico de la tarde, recién ahí les voy a empezar a mandar el link. Así que no se me desesperen, que voy a mandarle el link más tarde. ¿Sí? Una preguntita sola. ¿El horario de confección cuál era y qué día? De los lunes de 14 a 16. Ok, para ver por el trabajo, gracias. No, los lunes de 14 a 16. El jueves es el de muñequería. Este jueves arranca el de muñequería, que enseño lo que es hacer muñecos de tela. Y el miércoles que viene arranca el de telar. Por eso les mostré el telar hoy, lo que era la parte de timbre y todo ¿Nos eso. podemos anotar en todos? Se pueden anotar, mándenme mensaje y me dicen, o con el nombre, el apellido del de telar, es los miércoles de 16 a 18. Y los otros 3 son de
Me van a matar a mí en tema, pero no importa. Mientras ustedes después me digan que lo van a hacer, porque principalmente ellas me dijeron que estén, que me dice, las que vayan, las que anoten, que por favor lo hagan. Pero, y el de muñequería es el jueves de 14 a 16. No lo tengo En acá, el bueno, chat de pero la WhatsApp, muñequería, perdón, en el chat de WhatsApp, después vos podrías dar los detalles de los días y horarios, sí, después yo les paso, se los paso. porque me interesa Eh, todo. Sí. El de telar, miren, el de telar y el de muñequería, yo en telar les explico cómo usar diferentes tipos de telar, ¿sí? O sea, no es que les hago hacer solamente un telar, sino les enseño cómo usar, hacer un telar en forma muy casera de cartón, cómo hacer trabajar con telar triangular, cómo trabajar con telar triangular, rectangular, recuadrado, triangular y el circular. O sea, cómo pueden usar todos esos telares y qué cosas pueden llegar a hacer con cada uno. Y, o sea, trabajar con algún dibujo, cómo pueden trabajar con dibujos con esos telares. Y el de muñequería es la primera clase, les enseño a hacer una tetera y una tacita para un juego didáctico, todo en tela. Después hacemos títeres de dedos, o sea, les muestro cómo hacer un títere de dedo y una manopla. Muñequería soft, les enseño a hacer un muñequito en media, ¿sí? Con medias de nylon. ¿Qué otro más? No me acuerdo qué otras cosas más hicimos. Y el último es a chimuelo, o sea, yo lo hago chimuela en versión blanca por una cuestión de que puedan verlo, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer en negro, que es el de Entrenando tu dragón. Es un dragoncito. No lo tengo acá porque me lo secuestró mi hija, o sea, la más chica, cuando lo vio que lo terminé, dijo, este es para mí, y ya se lo secuestró y me lo llevó. O sea, ya lo tiene ella en su cama y duerme con el muñeco. Le digo, por lo menos déjamelo impecable, tratar de tenérmelo limpio para que cuando dé la clase puedan mostrarlo. Les digo cómo se hace. Pero bueno, ya me secuestró el dragoncito. Pero cada una de esas cosas viene todo con moldería, lo que es de muñecos, les mando más moldes, o sea, no es que solamente les enseño más que nada las técnicas de cada uno, cómo pueden llegar a hacerlo y qué necesitan para poder realizar cada uno, y le enseño la técnica. Después cada uno va viendo cómo lo hace. Yo también me tengo que retirar, chicas, porque si no, no voy a llegar. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos estamos viendo el martes que viene, si Dios quiere. Y bueno, la que me quiere seguir mientras yo voy enseñando y voy haciendo el molde y quiere seguirme, tenga papel y lápiz y lo va haciendo conmigo. Si se atrasa, ¿sí? Si se atrasa mientras lo va haciendo, me dice, mira María, pará, dame un cachito, espérame, y la voy esperando, ¿sí? La que quiera ir haciendo la moldería conmigo en clase, la puede ir haciendo, de paso la vamos corrigiendo y vamos viendo dónde hay más errores o no. ¿Eso Sí, así que, lunes, bueno. ¿Eso sería el martes que viene o lo hacemos la semana? Martes que viene. Yo igualmente le voy a dar el material que vamos a utilizar para la semana que viene, o sea, se los voy a mandar. Bien, bien. O sea, les voy a mandar la parte teórica. Pero si ustedes la quieren ir viendo, la van hojeando o se animan a seguir lo que es teórico para ir viendo y después sacándose dudas en la clase, también lo pueden hacer. Bien, ¿Sí? bien. Gracias, profe, muy linda la No, clase. de nada. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Nos estamos viendo. Que sigan bien. Adiós. Muchas gracias.